¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una mañana más aquí en directo en Radio Televisión Marbella para acompañarles a lo largo de esta mañana ya de 28 de septiembre, ya miércoles, Ya sí que esta semana se acaba septiembre, empezamos octubre y la verdad que ya empieza un poco la cosa ya a cambiar, ¿no? Ya anochece antes, ya empieza a refrescar un poquito, aunque todavía sigue haciendo calor. Y ya empezamos ya a notar que ya estamos en el otoño, y ya cuando lleguemos a octubre pues ya ni quiero contar más. Bueno, pues hoy comenzamos un nuevo programa, vamos a tener muchas cositas que contarles. La primera va a ser con Marbella Activa, que han planteado a la Junta de Andalucía pues que el Parque Vigil de Quiñones sea declarado de singularidad etnológica y que forme parte del patrimonio cultural histórico de la comunidad autónoma y por supuesto también de Marbella. Para eso tenemos aquí a Javier Lima con nosotros. Javier, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, el Parque Vigil de Quiñones, que es ese sitio de esparcimiento, lúdico, pero que tiene mucha historia detrás. Yo, por ejemplo, cuando he leído que era un sitio que, bueno, se plantó en 1784, efectivamente. Y aquello era un lugar de encuentro, de esparcimiento y demás. Pues yo creo que cuando conocemos algo en profundidad, como ha sido el caso del Parque Vigil de Quiñones, pues de repente lo valoramos más, de repente gana muchísimo valor, ¿no? Y gracias también, hay que decir, a la labor investigadora de Francisco Javier Moreno, historiador local y doctor en Historia del Arte, que ha hecho una investigación en profundidad un poco del origen, del devenir que tuvo. Y es verdad que fue un lugar de esparcimiento donde, por ejemplo, eso ya en el siglo XIX, donde pues los marbelleros de forma espontánea, pues en el último día de las fiestas patronales de San Bernabé iban allí, y fue de una forma espontánea, a celebrar la gira, ¿no? Y que era una romería donde iban allí al Pinar a celebrarlo, ¿no? Y esto fue durante parte del 19 y parte del 20, donde ya se fue también creando una agenda de fiestas con San Bernabé en el Parque de la Alameda, que fue un poco el gran lugar de encuentro de los marbelleros en esa época, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar ahora a continuación de la historia y sobre todo lo que simboliza para nuestra ciudad ese lugar, como es el Parque Vigil de Quiñones y en el estado en el que se encuentra. Lo haremos en tan solo unos minutitos con Javier Lima. Antes, como siempre, vamos a hacer un repaso, lo que hacemos siempre en la presentación de cada edición de Como en Casa. Miramos al tiempo, donde la Agencia Estatal de Meteorología hoy es muy escueta. Nos dice cielos despejados, temperaturas con pocos cambios, vientos de componente oeste, aumentando por la tarde con intervalos fuertes en el litoral. Lo que tenemos que decir hoy también, que tenemos un aviso amarillo por fenómenos costeros. Tenemos alerta amarilla, en este caso en nuestra zona, a partir de las 2 de la tarde hasta que finalice el día. Tenemos tanto aquí la Costa del Sol como también la zona de la Sarquea. O sea, todo el litoral malagueño está en esa alerta amarilla por fenómenos costeros. Hoy 27 grados de máxima en Marbella, 18 de mínima. Y como ven, aquí un poco la previsión de los próximos días. Ayer les hablamos de una posibilidad de lluvia, pues ya hoy ya no está. Ya prácticamente ha desaparecido. Así que seguimos con esa tendencia de temperaturas cercanas a las máximas, a los 30 grados, sin llegar a ellas, 27, 28, quizás alguna jornada como la del viernes a 25, pero para el domingo 29 grados. Y mínimas que van a estar entre los 18, 16, 17, 19, incluso 20 grados para empezar la semana que viene. Quiere decir que el calor no nos abandona. Así que de momento seguiremos con esa más bien sensación de estar todavía en los meses de verano que en el otoño. Bueno, vamos con el precio de la luz. Hoy está de media a 20 céntimos el kilovatio. A esta hora se paga 21 céntimos. Y ya saben que a partir de las 2 de la tarde es cuando entramos en la franja más económica del día. Se va a poner a 10 céntimos. Luego bajará a 9 y el momento más económico será de 4 a 5, donde se pagará a 8 céntimos el kilovatio. La parte más alta será desde las 8 de la tarde a las 10, donde iremos de 31 céntimos a los 35. Eso es lo que nos marca hoy, en este caso, el tema de la luz. En cuanto a la gasolina, hoy lo más económico para repostar la gasolina 95 sigue estando en San Pedro de Alcántara. El precio se sitúa en 1,58 €, gasolina 95. Luego a partir de ahí el salto es a 1,67,
1,68 y luego vamos subiendo a 1,70, 1,71 y lo más caro estará en €78, 1,77, 1,76 y 1,72 son los precios que vamos a tener en cuanto a la gasolina 95. En cuanto al gasoil, a 1,74 también en San Pedro de Alcántara y a 1,81 en Marbella, que estaría situada en la gasolinera en la carretera de Ojén. Luego a 1,82, 1,83, 1,84 es el precio que vemos más repetido para seguir hasta €1,90 y a partir de ahí la franja roja, los precios más altos que vamos a tener, que serán desde €1,92 hasta prácticamente €1,98. Seguimos ahí rozando los €2 pero sin llegar. Bueno, también tenemos hoy el Euribor, que nos actualizan los datos, se sitúa en 2,56, o sea que ha subido un poquito más para finalizar el mes. La media se sitúa en 2,15, sería la media ahora mismo para aquellos que tengan que tomar el valor para su revisión de hipotecas o si tienen que firmar un préstamo, si tienen que tener en cuenta el Euribor, que sepan que ahora mismo la media mensual está en €2,15. A ver si me da tiempo a poner la situación del tráfico, que no la había puesto yo anteriormente, para ver si tenemos alguna incidencia, aunque parece que de momento que con absoluta normalidad, lo que vemos ahora mismo en el plano, en el mapa que nos ofrece la DGT, no tenemos nada que señalar en cuanto a incidencias en nuestra carretera, tanto en los accesos a Málaga como dirección hacia Estepona, así que absoluta normalidad. En cuanto a la prensa, empezamos con el diario Sur, que titula "Ofensiva de los médicos por lo poco que le pagan las aseguradoras con tarifas de 1990. Los facultativos andaluces exigen que los precios se actualicen en un 145% de subida del IPC en 30 años. O sea que ténganlo en cuenta. Ahora, si van a tienen seguro privado y quieren ir a las consultas de los médicos, pues que sepan que a lo mejor va a haber problemas. Veremos a ver. Mientras que la fotografía es para, en este caso, hablamos del corredor verde del Guadalhorce, que comienza ya a funcionar. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, inaugura hoy en Álora la pasarela que sustituye a la arrasada por un temporal hace una década y que supone la primera gran obra del futuro corredor verde. Mientras que las VTC podrán recoger clientes lejos del aeropuerto, estaciones y hoteles. La Junta aprueba el decreto con medidas para proteger al taxi y a los usuarios. Además de esto tenemos, por ejemplo, muere a los 78 años de edad Carlos de Mesa, primer director del Teatro Cervantes en Málaga. Y por último, el Banco de España censura la gestión de Medel en la fundación de Unicaja. Voy con el diario La Opinión de Málaga, donde también trae, en este caso, asuntos como, por ejemplo, en este caso, a ver, ahora la sanidad privada malagueña pierde a 500 médicos en 5 años. Desde el Consejo Andaluz del Colegio de Médicos denuncian las condiciones laborales en las que ejercen su labor los médicos autónomos de este ámbito. Los honorarios fijados por las compañías aseguradoras para estos facultativos están entre 8 y 10 euros por cada consulta. La fotografía es para el Día Internacional del Turismo, que ayer en Málaga capital se celebraba con puertas abiertas de los museos y se veían prácticamente llenos. Museos abarrotados en el Día del Turismo, colas para visitar gratis, 31 instalaciones culturales malagueñas con motivo de este Día Internacional. Además de esto, Andalucía aprueba el decreto de VTC tras un mes de negociación y la Junta estima parcialmente el recurso contra los trabajos descontaminantes. No afectará a la subasta de las parcelas que dice urbanismo. Nos queda el diario Málaga Hoy, que también elige el tema de los museos gratuitos por el Día del Turismo. Cientos de personas acuden a los centros culturales y monumentos de la ciudad para celebrar el Día del Turista. Colas en los museos, así titula con esta fotografía el diario Málaga Hoy. Mientras que las VTC es el principal argumento. En esta primera página, no podrán captar clientes en los centros urbanos. El decreto que regula el servicio contempla zonas de especial protección y perseguirá los precios abusivos. Los taxistas mantienen el pulso y van a continuar con las protestas. Además de estos dos temas que trae hoy el diario Málaga Hoy, también tenemos que las ventas de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas andaluzas,
crecen un 45% en Amazon. Hay más de 2.000 empresas de la región presentes en el gigante del comercio online. Llama un poquito la atención porque se decía que esta venta online iba a ser en detrimento del comercio tradicional, pues vemos como algunos han decidido trasladarse también a ese escaparate digital que hay. Y por último, la Junta declara de emergencia una obra contra la sequía, la sarquía. La actuación permitirá llevar agua regenerada desde el Rincón a los regadíos. Bueno, pues así es como hoy viene la prensa provincial y así repasamos, como decíamos, el resto de asuntos que traemos siempre a la portada del programa de Como en Casa. Ahora ya sí nos metemos de lleno con Javier Lima y con Marbella Activa en esa petición que hacen a la Junta de Andalucía para declarar como lugar de interés etnológico el Parque Vigil de Quiñones. Bueno, una petición, Javier, que llega sobre todo basada en un informe histórico que ha elaborado el historiador y doctor en Historia de Arte Francisco Javier Moreno. Exacto, él ha hecho una gran investigación, bueno, en este tema y en muchos otros, ¿no? Y gracias a él nos hace un informe un poco precisamente para Marbella Activa, para que podamos justificar esa protección de lo que es el Parque Vigil de Quiñones dentro de lo que es el catálogo de Patrimonio Histórico de Andalucía como lugar de interés etnológico, porque vemos además que cumple todos los criterios, ¿no?, que establece la ley, ¿no? Y por tanto, pues este lunes, ¿no?, que gracias a ese informe y también a un dossier fotográfico que enviamos donde se ve pues los usos que tuvo, la fiesta de la gira, ese campamento nacional también que albergó, ¿no?, en el siglo pasado, ¿no?, pues toda una serie de documentación para solicitar lo que creemos que es justo, ¿no?, que tenga una protección y que la que encaja mejor precisamente es la del lugar de interés etnológico, ¿no? Ajá, porque en ese informe mostráis su estado actual, en la cual decís que pese a elementos añadidos, el arbolado especialmente se conserva bien, pese a los elementos que quizás podían distorsionar el uso habitual o el crecimiento o la conservación de ese arbolado. Exacto, ¿no? Precisamente hace poco os ha hecho una intervención que también ha sido inaugurada, que ha habido, la verdad, que muchas protestas desde diferentes sectores, porque no ha primado a lo mejor el interés medioambiental, que tiene que ser el más importante, pese a que es un lugar de interés etnológico por todo lo que ha ocurrido. Hay que pensar que la joya de todo el parque son sus pinos reales, que fueron plantados en 1784, estamos hablando, que tienen 239 años, y solo hay que estar allí y ver los portes para darse cuenta de que estamos ante una joya botánica, ¿no?, como arboleda singular, ¿no? Y es por ello que es verdad que esa intervención a lo mejor no ha sido lo más acertado posible, porque se ha pavimentado lo que es el suelo, ¿no? Y eso siempre pues puede dañar a lo que son las raíces de los pinos, que son muy sensibles a este tipo de intervenciones, ¿no? Y por eso decimos que en futuras intervenciones lo que tiene que primar pues la propia arboleda desde un punto de vista de eso medioambiental, ¿no? Claro, proponéis también que tiene que tener una especial protección y quizás ver elementos que ahora mismo hay allí, si son nocivos, se propone retirarlos. Claro, esto habría que... Sí, recordamos que uno recuerda allí, hay barbacoas, hay, creo que, no sé si un bar, restaurante, bar, hay una instalación deportiva. Claro, habría que plantearse qué usos son los adecuados para la protección de ese lugar, ¿no? Porque puede seguir habiéndolo, pero a lo mejor regulándolo o estableciéndolo de otra manera, ¿no? Un poco lo que hemos querido hacer de Marbella Activa, junto con el historiador Francisco Javier Moreno, es concienciar de que tenemos un lugar emblemático en la ciudad, un parque suburbano que es una verdadera joya por su antigüedad, no solo por los pinos reales, ¿no?, esos pinos piñoneros que tiene, sino también por todo su devenir histórico vinculado a fiestas que tuvieron mucho arraigo en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Y yo creo que cuando las cosas se conocen en mayor profundidad, todos nos damos cuenta de que ese parque es un lugar que tenemos que proteger y, por supuesto, a la hora de intervenir tenemos que hacerlo, yo creo, con una mayor sensibilidad por su historia, pero también por sus valores ambientales, ¿no? Ajá. Por lo que
por tus palabras dedujo que quizás para la ciudadanía, además de ser un lugar de esparcimiento, lugar de encuentro, no tenía mayor significado. Tuvo, porque fíjate que eso se creó, cuando se crea, había una política un poco por parte del reino de que hacía falta madera para la industria militar naviera, y un poco tuvo un fin o un origen militar de plantar allí una serie de pinos. De hecho, fíjate, hasta el 1850, que es donde hay constancia documental, que es donde ya podemos decir de que eso parece ser que en un momento dado revierte pero hasta el 1850 no revierte a los propios municipios, a los montes de propio que se hablaba en esa época, a los ciudadanos de Marbella, que es cuando empiezan a poder hacer uso de ese pinar, que además no se llamaba Vigil de Quiñones, eso posteriormente, ese era conocido como Bosque de Valdolleta, tenía más extensión y no es disfrutado realmente por su población hasta mediados de 1850, que empieza ya a ser disfrutado y a convertirse en un lugar de esparcimiento un poco de forma espontánea con ese evento que se llamaba la gira, que era celebrado el último día de las fiestas patronales de San Bernabé, ¿no? Y la gente se iba allí como una especie de romería y lo disfrutaba, ¿no? Pero luego también la gente iba allí, pues por ejemplo, a aprovechar la madera, a aprovechar los piñones que daban esos pinos piñoneros, ¿no? Y bueno, pues empieza a ser disfrutado, como te digo, a partir de mediados del siglo XIX, sí, y hasta más o menos 1960, donde también de forma espontánea pues deja de celebrarse la gira, pues porque hay otros lugares, como en este caso el Parque La Alameda, ya con eventos programados, ¿no? Bueno, entonces, una vez que habéis presentado esta solicitud, ¿cuál es la tramitación? Porque la Junta lo recibe, tendrá que valorarlo, estudiarlo, más o menos, ¿cuáles serían los plazos? A veces, si te digo la verdad, aunque hay unos plazos por ley, luego la realidad es que es indeterminado. Muchas veces, lamentablemente, no se contesta por parte de la Administración. Simplemente se dice: hemos recibido su petición, la estudiaremos, pero esto puede tardar bastante tiempo. Ojalá se vea con buenos ojos. Yo creo que, como hablábamos al principio, cumple los criterios que establece la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, y nosotros de todas maneras también le hemos dado traslado para su conocimiento a la Delegación de Cultura para un futuro catálogo de protección del patrimonio, por ejemplo, etnológico que pudiera realizarse, y a Parque y Jardines, a la Delegación de Parque y Jardines, porque sabemos que están ahora mismo en el proceso de redacción de un plan municipal de arbolado urbano, y que seguramente también haya una especie de protección para árboles y arboledas singulares, ¿no? A través de una ordenanza, con lo cual pues se lo hemos remitido, porque creemos que, independientemente de la protección que pudiera tener a nivel de la Junta de Andalucía con esa figura que se llama lugar de interés etnológico, pues estaría muy bien que nosotros, empezando por nuestra casa en el Ayuntamiento de Marbella, se pudiera proteger, ¿no? Y si es verdad que viene un nuevo plan del arbolado y una nueva ordenanza de arboleda y árboles singulares, pues estaría muy bien que pudiéramos protegerlos, pues eso, como una arboleda singular, que yo creo que sin duda lo tiene, ¿no? Bueno, claro, vosotros decís que los distintos usos que tiene quizás da una imagen confusa, ¿no? de cara a la ciudadanía. Entonces, claro, habría que... La prioridad debe ser en la conservación del arbolado. ¿Qué pensáis que debería, o pensáis vosotros que a lo mejor, cómo se debería articular el uso que se da? Cuando se protege, una de las cosas que se ve es precisamente la compatibilidad de usos que puede tener. Pues a lo mejor puede tener uso hostelero, como tiene ahora mismo con un pequeño chiringuito que tiene allí, a lo mejor pueden permanecer la barbacoa, pero es precisamente la protección que se le dé donde se van un poco a estudiar los usos que pudiera tener, ¿no? A lo mejor no se trata de que no tengan los usos actuales, sino adecuarlo para que no corran peligro, porque es verdad que las barbacoas con el fuego, pues tiene bastante peligro de que esos pinos reales desaparecieran. Sería, la verdad, sería algo demasiado triste, ¿no? De perder un bosque que tiene 239 años, ¿no? Que es toda una joya botánica, ¿no? Entonces no es que no tenga, sino a lo mejor estudiar la posibilidad de ponerlo en otro emplazamiento, ¿no? En ese mismo parque, ¿no? Bueno, pues como decíamos, el Parque Vigil de Quiñones, un lugar con mucha historia,
y que queréis que se preserve y sobre todo que se dé a conocer esa historia que tiene con nuestra ciudad, y que era un lugar ya de siglos pasados de que los marbelleros iban, lo disfrutaban, y primero fue el uso más bien para la industria militar. Militar, sí, sí, así nació, bueno, como muchos bosques en España, que nacieron para proveer de madera, ¿no? Tanto a la industria como a la industria naval militar, en este caso como fueron los de Marbella. Afortunadamente esto pasó al ayuntamiento, los terrenos, pero incluso en el ayuntamiento corrió el peligro. Yo creo que es en el 1940, cuando estaba la comisión gestora, estuvo a punto de venderse a esos terrenos, pero afortunadamente se ceden, en este caso al auxilio social, que bueno, que pues, no tuvo fondos, pero luego pasa de repente a otra cesión que fue para Campamento Nacional del Frente de Juventudes. Y luego, precisamente porque no hubo uso, se pasó a la Sociedad de Cazadores, pero finalmente, pues como sabemos, en torno a la década de los 70, 90 y la remodelación que sufre Marbella con la circunvalación y todo eso, ya pasa a ser un parque un parque urbano tal y como lo conocemos hoy, ¿no? Y afortunadamente para el disfrute de todos los marbelleros, ¿no? Bueno, pues como decimos, ese lugar que tiene mucha historia, mucha simbología, que yo creo que para la gente ahora mismo es esparcimiento, ocio, pasarlo a la naturaleza, pasarlo bien, pues un poco que no pierda tampoco ese cariz, pero claro, conservando y también claro, conociendo lo que hay allí. Sí, yo creo que lo mejor que le puede suceder a un espacio público, como en este caso este parque urbano, es que se utilice un parque muy utilizado, lo que tenemos que utilizarlo con cabeza para que sigamos disfrutándolo en las mejores condiciones, ¿no? Ajá. Bueno, pues como decíamos, esta propuesta que habéis lanzado a la Junta de Andalucía, ahora vamos a ver un poco los tiempos. Sí, nosotros esperamos que sea bien recibida y que esos trámites sean lo más cortos posible y que podamos tener una figura de protección a nivel autonómico. Si viene otra a nivel local, pues la verdad que estaría muy bien y sería lo deseable. Claro, no sé, creo que vais a seguir trabajando entonces en varias líneas, tanto con la Junta como con el propio Ayuntamiento. Sí, a la Junta ya está enviado, esperaremos un poco la respuesta y si se necesitan otra serie de informes y documentos, y a nivel local pues seguiremos, ¿no?, pendientes de cuando se pueda hacer un catálogo especial, ¿no?, del patrimonio, por ejemplo, etnológico, o cuando Parque y Jardines pues elabore esa ordenanza y se desarrolle pues el tema de la protección del arbolado y los árboles singulares, que creo que irán en esa dirección, y yo entiendo que ese bosque urbano estará dentro de esa arboleda singular, ¿no? Bueno, de momento están bien, ¿no? Sí. Los pinos se mantienen bien. Sí, la verdad que sí, que pese a todo lo que ha ocurrido en el pasado y en el presente, sigue ahí, y lo cual pues nada, podemos estar contentos. La cuestión es que sigan por muchos años más. Bueno, de momento están bien. Ahora veremos a ver si conseguimos que tengan mayor vida todavía, que son casi 240 años. Que no son pocos. Que yo no sé, la vida de los árboles, si 240 años mucho, poco, es normal. Que tú sabes que luego encuentras árboles de... Sí, hay los olivos que pueden llegar a los 3000 años o más, ¿no? En el caso de los pinos no son tan longevos, pero bien cuidados pueden durar mucho. Por eso tenemos que procurar que no les demos ningún maltrato. Entonces están jóvenes. Sí, están jóvenes. Están en su plenitud. Bueno, Javier Lima, muchas gracias por estar aquí un ratito a hablarnos de esta, y sobre todo por ponernos un poco en antecedentes sobre el Parque Vigil de Quiñones, que quizás los más veteranos, los más mayores de la ciudad, pues sí, yo recuerdo, allí tal, yo me acuerdo, y cuando yo era pequeño y tal, pero los de ahora, dicen, bueno, yo me recuerdo que voy allí a pasar, o voy de barbacoa o voy a jugar al fútbol. Totalmente. No recuerdo otras cosas más. Bueno, pues lo dicho, Javier Lima, muchas gracias. A vosotros. Nosotros que ahora vamos a aprovechar y vamos a hablar, creo que vamos a tener ya oportunidad de charlar con nuestro siguiente invitado, que es Pablo Terrada, consultor de diferenciados, con motivo del pasado 23 de septiembre, Día Internacional de la Visibilidad Bisexual. Desde el Ayuntamiento de Marbella, desde la Delegación de Derechos Sociales y también de Igualdad, se quería poner muy de manifiesto, ¿no?, pues el apoyo al colectivo, y se hizo pues a través, por ejemplo, de en este caso una serie de documentación, en un enlace donde se quieren poner de manifiesto las desigualdades que padecen estas personas. Sobre todo ellos denunciaban la invisibilidad. Así que vamos a hablar de esa situación, de cómo se encuentran precisamente las personas bisexuales
y lo hacemos como decíamos, con Pablo Terrada, que creo que ya lo tengo aquí. Pablo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿Qué tal? claro, nosotros nos hacemos eco de esta iniciativa que parte desde el Ayuntamiento de Marbella, porque sé que trabajan mucho con vosotros, con vuestra consultora, en temas precisamente de dar visibilidad, de mostrarle el apoyo al colectivo LGTBI. Y cuéntanos un poco, en esta jornada especialmente, por qué necesitan las personas que tienen esa condición de bisexual un día específico que a lo mejor no se integra dentro del día que tiene el colectivo. Pues, como bien decías, en principio, desde Diferenciados nos encargamos junto con la Delegación de Igualdad y Diversidad de Marbella de las efemérides relacionadas con diversidad sexoafectiva y en este caso especialmente el día 23 de septiembre, Día Internacional de la Visibilidad Bisexual, tiene mucho que ver con el tema de la invisibilidad, como tú has comentado antes. Es decir, es un colectivo dentro de la comunidad LGTBI que sigue siendo discriminado históricamente, ya no solo por la sociedad mayoritaria, sino también muchas veces incluso dentro de la propia comunidad LGTBI. Es por ello que esa falta de visibilidad y esa discriminación específica en este sentido que padecen, como es la bifobia, que tiene ese nombre, el término que está acuñado, necesita ser puesta de manifiesto y también, por supuesto, abordada para tratar de ser erradicada. No, me llama la atención eso que comentas, que incluso dentro del propio colectivo tienen problemas de reconocimiento. Sí, puesto que perviven muchos mitos acerca de este colectivo, del colectivo bisexual. Perviven muchos mitos y falacias acerca de la promiscuidad, acerca de su orientación real, acerca de si son realmente o no personas que no se deciden y que van, entre comillas, pues transitando de una orientación a otra. Entonces, pues claro, padecen, como ya te he comentado anteriormente, eso de la bifobia, que es una discriminación específica que están sufriendo las personas bisexuales, en este caso. Ujú. Entonces, claro, para ellos es como una doble situación. Necesitan, por un lado, el reconocimiento a sus derechos y también que sea visto por la sociedad, pero también dentro del propio colectivo necesitan ese reconocimiento. Un poco claro, ¿cuáles son? Es que yo tenía aquí un tema que me decíais, o por lo menos las desigualdades que están sufriendo. ¿Cuáles serían principalmente? Pues sobre todo tiene que ver con falta de representación en los medios de comunicación, es decir, el hecho de tener referentes visibles, bisexuales en este caso, y luego también cuestiones relacionadas con el estigma social, el hecho de la discriminación sistemática y esa exclusión por el hecho de que, bueno, pues su orientación sexual hace que les atraigan personas tanto del mismo sexo como del contrario. Son como los grandes pilares ahora mismo que bueno, tratamos de combatir. De hecho, el dossier que hemos elaborado para esta efeméride va precisamente en esa doble dirección. En primer lugar, esa denuncia pública de las discriminaciones que siguen padeciendo, de esa bifobia que continúan en este caso sufriendo las personas bisexuales, y después un apartado totalmente destinado a proporcionar referentes en relación con esta materia, tanto desde el punto del activismo bisexual hasta cuestiones más bien de visibilidad pública, ¿sabes? Como por ejemplo personalidades que tienen un gran carisma a nivel público, como puede ser Dulceida, que a día de hoy es una influencer importante y que se ha declarado abiertamente bisexual y que Ujú. nos cuenta dentro del enlace que hemos incorporado en el dossier, pues cómo fue su experiencia de visibilidad y hasta qué punto ella en cierto momento se cuestionó por los comentarios, las críticas que recibía y de qué manera lo afrontó y cuál es su estrategia de hoy
para vivir su sexualidad de manera plena y libre, ¿sabes? Ajá. Entiendo, claro, si para una persona que tiene que decir, no, ya no digo públicamente, sino en su entorno más cercano, que, oye, mi condición sexual es esta, para una persona bisexual, entiendo por tus palabras que todavía es más complejo expresarlo o comunicarlo. Exacto. De hecho, los estudios muestran que estas personas sufren incluso cierta, eh, bueno, pues condiciones que le generan estrés, le generan cierto grado de ansiedad, le generan cierta indefensión, porque, claro, tienen miedo en muchas ocasiones a desvelar pues, bueno, su orientación por las críticas o el estigma que pueden sufrir por parte del resto. De hecho, uno de los conceptos que incluimos dentro de este dossier para quienes quieran profundizar en esta materia es el del estrés de las minorías, que es una cuestión que sufren, por ejemplo, las personas bisexuales y que está ahora mismo en estudio en relación a esos prejuicios y esos estereotipos que muchas veces les afectan de forma directa. Ujú. Claro, entonces, claro, dentro del colectivo, no sé si, claro, ya podemos decir que quizás los personas bisexuales son los que quizás todavía tengan más recorrido que hacer para defender sus derechos con respecto a otros que quizás ya tienen un camino más recorrido. Sobre todo yo creo que a nivel de inclusividad, es decir, de que no se le cuestione su orientación sexual, en este caso. Eh, las personas bisexuales tienen muy claro que su atracción puede ir en diferentes sentidos y eso no significa que forme parte de un momento de su vida, de una cuestión transitoria, de que sean personas promiscuas, no tiene nada que ver con eso. Las personas bisexuales, al igual que las homosexuales o las heterosexuales, son, en este caso, personas que en cierto momento se ven atraídas por otras y la cuestión de la deslealtad, la cuestión de la promiscuidad, no es un rasgo característico de estas personas, simplemente que su marco de atracción es más amplio que el resto, hasta ahí. Ujú. Bueno, como decíamos, habéis querido dar un dossier de información con artículos de prensa, con opiniones de personas que han declarado su bisexualidad, incluso con otros puntos, por ejemplo, podcast que habitualmente se trata las discriminaciones, cómo superarlas. Habéis dado una serie de herramientas, ¿no? Para personas que puedan tener esa información, para aquellas que tengan esa orientación, para fortalecerles o para que puedan tener más argumentos, o aquellas que a lo mejor se pongan en el papel de esas personas que sufren esa indiferencia o quizá esa invisibilidad como vosotros la habéis puesto. Exactamente. El dossier justamente reúne una amplia gama de información que va desde lo que tú has comentado. Noticias con entrevistas a personas famosas, estudios y encuestas sobre la materia y demás, hasta referentes dentro del activismo bisexual, podcasts con información que muchos de ellos se han hecho también precisamente en el día de la efeméride para reivindicar, ¿no? Todos esos retos pendientes todavía que queda con el colectivo bisexual. Después también tenemos una sección que denominamos mitos, que justamente ahí desde utilizamos la información que está emanando desde el Observatorio Andaluz contra la homofobia, la bifobia, para, en este caso, erradicar todas esas falacias que he comentado antes, ¿no? Que hay acerca del colectivo. Después ya nos centramos en otra última sección de testimonios con personas famosas, como he comentado antes, ¿no? Metiendo, por ejemplo, a personas ilustres como Dulceida y demás. Y finalmente, una sección para saber más, donde se recomiendan libros especializados en la materia, donde se hable, por ejemplo, también de el tema del estrés de las minorías y otras cuestiones que ya son para personas que quieran realmente, pues ya como tú has dicho anteriormente, o sensibilizarse acerca de esta cuestión, porque hasta ahora no tengan los conocimientos
que deben acerca de esta materia, o para personas que son bisexuales y que están, en este caso, desinformadas acerca del tema, pues que puedan acceder libremente y que también tengan referentes mediáticos que muchas veces es lo que hablamos que falta. Bueno, y pues un poco que la gente que yo creo que igual que tratan o tenemos que tratar con el mismo respeto a un gay, una lesbiana, una transexual, pues creo que a mí que ahora mismo no me cabe otra cosa, es decir, si tratamos de una forma a las personas del colectivo, ¿por qué a las bisexuales no las tratamos igual? Precisamente yo creo que el estigma recae fuertemente sobre el tema de la promiscuidad. Yo creo que ahí es donde, por los estudios que se han llevado a cabo y demás, es la gran fuente de conflicto. El hecho de que siga en el imaginario colectivo todavía la creencia, pervive la creencia de que son personas bueno, que tienen un punto, en cierta manera, casi de lealtad, de querer mantener relaciones sexuales con quien puedan y en el momento que deseen. Entonces, todo eso al final les afecta a la hora de pues, establecer vínculos amorosos con otras personas o de cómo les vean sus entornos cercanos, la opinión que puedan tener de ellos. Y al final eso pues deriva en falta de apoyo social, en críticas, en prejuicios, en estereotipos, que quieras o no a la larga hacen mella tanto a nivel de salud mental como física, porque sabemos que todo va conectado. Bueno, pues Pablo Terrada, consultor de diferenciados, gracias por ponernos sobre la mesa que hay personas dentro del colectivo que quizás se encuentran en una situación mayor de discriminación, si cabe, que incluso a veces pueden hasta tener el rechazo de los propios integrantes del colectivo, así que también hay que verlo, que aquí hablamos de amor, que uno puede, parece como si hay que poner cortapisa, o a uno o a otro, no puedo amar a los dos. Precisamente, bueno, el final del dossier recoge ese mensaje, ¿no? Orgullosamente visibles, con la B un poco en conmemoración del término que representa a este colectivo. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Pablo, por estar un ratito aquí con nosotros y por hablar de este tema. Como decíamos, lo hablamos aquí en una mañana y son las 12 menos 5, cualquier hora es buena, creo, y para darle también, pues nosotros desde aquí, de nuestro granito de arena, para darle también esa visibilidad a las personas bisexuales, pues, que también, que igual que una persona gay, lesbiana, transexual, como quieran, pero que si no ponemos en jaque a uno, ¿por qué vamos a poner a otro? En fin, pues Pablo, gracias. A ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros aprovechamos ahora para recordar que, ya saben que ayer fue el Día Internacional del Turismo, ayer tuvimos a la directora general precisamente de este área en el Ayuntamiento de Marbella y nos decía que para celebrarlo en nuestra ciudad iba a haber diferentes actos, sobre todo unos pasacalles para animar los cascos antiguos de Marbella y de San Pedro de Alcántara. Bueno, pues vamos a ver cómo fue esa jornada tan lúdica. Hoy Día Internacional del Turismo, tanto en San Pedro, donde nos encontramos ahora mismo, como en Marbella, se celebra con diferentes actos, así como un pasacalles por todas las calles, con representaciones de diferentes países, aviones, un globo, música, que despierta la atención de todos los viandantes y sobre todo de los niños, donde nos encontramos ahora en un parque en el Boulevard de San Pedro.
hoy estamos de celebración, que en San Pedro ya llevamos unos cuantos días celebrando, pero hoy estamos celebrando en todo el municipio el Día Internacional del Turismo. Así que nada, hemos tenido varias actividades y entre ellas este pasacalle de tarde, un pasacalle dedicado a los turistas, con distintas nacionalidades. Se han repartido unos globos terráqueos con pelotas de goma para los niños y nada, dando un poquito la alegría y dando la bienvenida pues, a todos los turistas. Desde luego que sí, con música y por todas las calles de San Pedro. Sí, hemos hecho el centro, hemos atravesado Marqués del Duero, estamos también aquí en lo que es el Boulevard, junto a este parque, porque hay muchísimo ambiente de niños y nada, y ahora vamos otra vez por Marqués del Duero con fin en la plaza de la iglesia. Hoy celebrando el Día Internacional del Turismo, la verdad es que bueno, es una alegría para todos nosotros poder celebrar este día, el fin del verano, de un verano que ha sido muy positivo, muy optimista estamos todos en cuanto a todo lo que hemos tenido ahora mismo de ocupación, de clientes por todos sitios, los restaurantes, las tiendas que también están muy contentas con todas las ventas que han tenido, así que qué mejor broche que celebrar hoy el Día Internacional del Turismo. Hemos estado ya con el pasacalles en San Pedro de Alcántara, ahora comienza aquí en Marbella, será un pasacalles muy divertido, regalarán pelotas de la bola del mundo, ¿no? para recordar ese día y para revivir ese Día Mundial del Turismo. Empezará el pasacalles aquí ahora en el Paseo Marítimo, subirá por Miguel Cano y a partir de ahí pues por todo el casco antiguo, recorriendo todas las calles, y además está la cuarentuna allí, así que en algún momento también se juntarán y bueno, pues celebraremos un día alegre. La verdad es que alegría, que es lo que hace falta y que nos hace mucha falta tenerla. Así que fantástico día y bueno, pues felicidades para todos. Bueno, llegamos así al final de este primer tramo de Como en Casa, porque ahora hacemos una pausa para la publicidad y volvemos en unos minutitos de nuevo aquí. Hoy cocina Bárbara, lo único que me han dicho que es cocina internacional, así que a ver si Bárbara conseguimos hablar dentro de unos minutitos con ella y que nos adelante algo.